Hay noches en las que el silencio del mundo parece reclamar algo más profundo que la fe ciega, algo que la humanidad ha enterrado bajo siglos de dogmas y ceremonias vacías. Esta es una de esas noches. Mientras millones de personas en cada rincón del planeta celebran un nacimiento envuelto en oro y mirra, en cánticos y luces de colores, pocos se atreven a preguntar lo que realmente ocurrió hace más de 2000 años en una cueva o establo perdido en Belén. Pocos se atreven a cuestionar si acaso los relatos que han alimentado la devoción de generaciones enteras no son, en realidad, construcciones tan frágiles como hermosas, tan necesarias como falsas. Y es precisamente en ese territorio prohibido donde Baruch Spinoza, el hereje más lúcido que parió Europa, clava su mirada filosa y despiadada. Porque Spinoza no vino a consolar, vino a desmontar. No vino a confirmar lo que te contaron en la infancia. Vino a mostrarte las grietas del edificio sagrado hasta que todo se derrumbe ante tus ojos y te veas obligado a reconstruir tu propia relación con lo divino desde la honestidad brutal de la razón. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Será porque la verdad nos desnuda de las ilusiones que nos protegen del vacío existencial? ¿O será porque admitir que hemos creído en lo imposible durante siglos nos confronta con nuestra propia necesidad de mitos, con nuestra incapacidad para soportar la realidad tal como es, cruda y desprovista de milagros? Spinoza sabía que tocar el relato del nacimiento de Jesús era tocar el nervio más sensible de la cristiandad, el núcleo mismo de la fe que sostiene imperios, catedrales y almas en busca de redención. Pero él no retrocedió. Él entendió que si la fe no puede resistir el escrutinio de la razón, entonces no es fe verdadera, sino miedo disfrazado de certeza. Y así, con la meticulosidad de un relojero que desmonta cada engranaje para entender el mecanismo, Spinoza revisó los evangelios, sopesó las contradicciones, midió las imposibilidades y llegó a una conclusión que muchos consideraron blasfema, pero que él consideraba liberadora. El relato del nacimiento de Jesús, tal como nos lo presentan, está plagado de hechos que desafían no solo la lógica, sino la naturaleza misma de la existencia. El primer hecho imposible, el que abre la puerta a todos los demás, es la concepción virginal. Imagina por un momento el escenario. Una joven judía llamada María, prometida a un carpintero llamado José, anuncia que está embarazada, pero que el padre no es humano, sino el mismísimo Espíritu Santo. En cualquier cultura, en cualquier época, esta afirmación habría sido recibida con escepticismo o con condena. Pero aquí se nos pide que la aceptemos no solo como verdad literal, sino como el fundamento de toda la teología cristiana. ¿Qué significa realmente creer en una concepción virginal? Significa suspender toda la experiencia acumulada de la humanidad sobre cómo funciona la reproducción. Significa aceptar que las leyes de la naturaleza, esas mismas leyes que rigen el movimiento de los astros y el crecimiento de las semillas, pueden ser violadas arbitrariamente cuando lo requiere un propósito divino. Spinoza no estaba dispuesto a hacer esa concesión. Para él, Dios y la naturaleza eran una misma cosa, una sustancia infinita regida por leyes inmutables que no pueden ser quebrantadas ni siquiera por el deseo de lo sagrado. Si aceptamos que Dios puede violar sus propias leyes, entonces toda la racionalidad del universo se disuelve en el capricho y el milagro se convierte en la excusa perfecta para justificar cualquier imposibilidad. Pero la concepción virginal no es solo un problema biológico, es un problema teológico de dimensiones monumentales. Porque si María concibió sin intervención humana, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de Jesús? ¿Es realmente humano si no comparte el origen común de todos los seres humanos? ¿O es algo diferente,
algo que habita en la frontera entre lo humano y lo divino, de una manera que nunca podremos comprender. Y si es algo diferente, ¿cómo puede ser nuestro Salvador si no comparte plenamente nuestra condición? Estas preguntas no son caprichos intelectuales, son el corazón mismo del cristianismo. Y Spinoza las formula no para destruir la fe, sino para limpiarla de las capas de superstición que la han cubierto durante siglos. Él sabía que muchos creyentes defendían la concepción virginal no porque la entendieran, sino porque negarla implicaba cuestionar toda la estructura de autoridad que dependía de ella. La Iglesia, con su poder inmenso sobre las almas y los cuerpos, necesitaba que María fuera virgen, porque esa virginidad la convertía en símbolo de pureza absoluta, en modelo inalcanzable que separaba lo sagrado de lo profano. Pero Spinoza veía en esa separación una trampa, una forma de mantener a la humanidad en un estado de culpa perpetua, por no poder alcanzar un ideal que ni siquiera es real. Y aquí debemos hacer una pausa para reflexionar sobre algo que atraviesa todo este relato, el papel del miedo en la construcción de la fe. Porque la concepción virginal no es solo una afirmación de lo milagroso, es también una forma de control. Al declarar que María concibió por obra del Espíritu Santo, la Iglesia estableció un precedente. Lo divino no necesita seguir las reglas de lo humano. Y si lo divino no sigue las reglas, entonces solo aquellos que tienen acceso privilegiado a lo divino pueden interpretar sus designios. Ese acceso privilegiado, por supuesto, lo tenía la Iglesia. Así, el misterio de la concepción virginal se convirtió en uno de los pilares del poder eclesiástico. Cuestionar ese misterio era cuestionar la autoridad de quienes se autoproclamaban intermediarios entre Dios y los hombres. Y Spinoza lo cuestionó, no desde el cinismo, sino desde la convicción de que una fe basada en el miedo y la sumisión intelectual no puede ser verdadera fe. La fe verdadera, para Spinoza, nace del entendimiento, de la capacidad de ver a Dios en las leyes inmutables de la naturaleza, no en las excepciones caprichosas que desafían toda lógica. El segundo hecho imposible es el censo de César Augusto, que supuestamente obligó a José y María a viajar desde Nazaret hasta Belén, justo cuando ella estaba a punto de dar a luz. Los evangelios de Mateo y Lucas nos cuentan esta historia con una naturalidad que invita a la aceptación pasiva. Había que registrarse en la ciudad de origen, y José, siendo descendiente del rey David, debía ir a Belén. Pero si uno se detiene a examinar este relato con la frialdad del historiador o del filósofo, las inconsistencias se multiplican como grietas en una pared húmeda. ¿Qué imperio en su sano juicio ordenaría un censo que obligara a millones de personas a desplazarse a las ciudades de sus ancestros remotos? Puedes imaginar el caos logístico, el colapso económico, las revueltas que semejante orden provocaría. Los romanos eran muchas cosas, pero no eran idiotas. Sus censos se realizaban en el lugar de residencia habitual, no en algún pueblo mítico asociado con un linaje de hace 1000 años. Y sin embargo, el relato del censo persiste porque cumple una función teológica esencial: ubicar el nacimiento de Jesús en Belén, la ciudad del rey David, para cumplir con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Spinoza entendió que esta manipulación no era accidental, sino deliberada. Los autores de los evangelios no estaban escribiendo historia en el sentido moderno del término, estaban construyendo una narrativa teológica que conectara a Jesús con las expectativas mesiánicas del judaísmo. Belén no era importante porque Jesús realmente naciera allí, sino porque las Escrituras decían que el Mesías vendría de Belén. Entonces, si Jesús debía ser el Mesías, los evangelistas necesitaban encontrar una manera de llevarlo a Belén, aunque toda la evidencia sugiriera que era de Nazaret. El censo ficticio de César Augusto fue el artificio literario que resolvió ese problema.
Y funciona maravillosamente para quienes leen los evangelios como textos sagrados cuya veracidad está garantizada por la autoridad divina. Pero si los lees como documentos humanos, sujetos a las mismas presiones políticas y culturales que cualquier otro texto antiguo, entonces el censo se revela como lo que es: una invención piadosa diseñada para cumplir una profecía que de otro modo quedaría sin cumplir. ¿Por qué nos aferramos a estas imposibilidades? ¿Será porque renunciar a ellas significa renunciar a la magia que hace tolerable la existencia? Hay algo profundamente humano en nuestra necesidad de creer que las reglas pueden romperse, que lo ordinario puede transformarse en extraordinario, que en algún lugar más allá de la rutina y la mortalidad existe un reino donde lo imposible se vuelve posible. Spinoza no negaba esa necesidad, pero insistía en que satisfacerla mediante la fabricación de milagros y prodigios era un acto de deshonestidad intelectual que a la larga debilita en lugar de fortalecer la fe. Porque si tu fe depende de que aceptes lo imposible sin cuestionarlo, entonces tu fe es débil. Pero si tu fe puede sostenerse incluso cuando admites que los relatos son metáforas, símbolos, construcciones humanas diseñadas para transmitir verdades más profundas que los hechos literales, entonces tu fe es sólida. Entonces tu fe no teme a la razón, porque no se opone a ella. El tercer hecho imposible es el de la estrella de Belén, ese astro misterioso que guió a los magos desde Oriente hasta el lugar exacto donde yacía el niño recién nacido. Aquí la narrativa alcanza alturas poéticas que deslumbran la imaginación. Sabios llegados de tierras lejanas, siguiendo una luz celestial que se detiene sobre un establo. Es una imagen tan potente que ha inspirado incontables pinturas, villancicos y representaciones navideñas. Pero si uno aplica el más mínimo rigor astronómico, la historia se desmorona. Las estrellas no se mueven de manera que puedan guiar a nadie a un lugar específico. Las estrellas están tan lejos que su posición aparente en el cielo no cambia de forma perceptible en distancias terrestres cortas. Si los magos seguían una estrella desde Persia o Babilonia, esa estrella estaría en la misma posición relativa, sin importar si estaban en Jerusalén o en Belén. A menos, por supuesto, que no fuera una estrella en el sentido astronómico, sino algún otro fenómeno. Un cometa, una conjunción planetaria, una supernova. Los historiadores y astrónomos han propuesto todas estas explicaciones tratando de rescatar algo de historicidad del relato. Pero Spinoza no estaba interesado en rescatar nada. Para él, la estrella de Belén era claramente un símbolo, una metáfora de la luz divina que guía a los hombres hacia la verdad, no un objeto físico flotando en el firmamento. Y aquí llegamos a un punto crucial en el pensamiento de Spinoza: la diferencia entre verdad literal y verdad simbólica. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha insistido en que los milagros deben ser aceptados literalmente, porque de lo contrario pierden su poder como signos de la intervención divina. Pero Spinoza argumentaba exactamente lo opuesto. Él decía que cuando reduces lo divino a trucos de magia, cuando esperas que Dios manipule la naturaleza como un prestidigitador manipula las cartas, estás rebajando lo divino a lo infantil. La verdadera grandeza de Dios no está en violar sus propias leyes, sino en haber creado un universo tan perfecto que no necesita violaciones. La verdadera grandeza está en las leyes mismas, en la armonía matemática que gobierna el movimiento de los planetas, en la causalidad inexorable que conecta cada evento con sus antecedentes. Y si la estrella de Belén es una metáfora de esa luz divina que todos llevamos dentro, entonces es mucho más poderosa que cualquier cometa errático. Pero para verla así, necesitas estar dispuesto a renunciar a la literalidad, y eso, para muchos creyentes, es un salto demasiado grande. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será
que el creyente auténtico es aquel que puede sostener su devoción incluso cuando admite que los relatos que la sustentan son construcciones humanas, hermosas pero falibles. Spinoza pensaba que sí. Él creía que la fe madura no necesita de muletas milagrosas porque se sostiene en algo más profundo, en el amor intelectual a Dios, en la contemplación de la naturaleza como expresión de lo divino, en la práctica de la ética como camino hacia la beatitud. Pero la Iglesia no podía permitir ese tipo de fe, porque ese tipo de fe no necesitaba intermediarios. Si cada persona podía acceder a Dios mediante su propia razón y su propia contemplación, ¿para qué servirían los sacerdotes, los sacramentos, los dogmas? El poder de la Iglesia dependía de mantener a los fieles en un estado de dependencia, de hacerles creer que sin la mediación institucional estaban perdidos, y los milagros eran la herramienta perfecta para esa dependencia. Porque si Dios hace milagros y solo la Iglesia puede interpretarlos, entonces la Iglesia se convierte en la única vía de acceso a lo divino. El cuarto hecho imposible es el de los ángeles que anuncian el nacimiento a los pastores en el campo. Imagina la escena. En medio de la noche, un grupo de hombres humildes cuidando sus rebaños, cuando de repente el cielo se ilumina y una multitud de seres celestiales aparece cantando «Gloria a Dios en las alturas». Es un momento de éxtasis místico, capturado en el Evangelio de Lucas, con una belleza que ha cautivado a generaciones. Pero si aplicamos la razón, ¿qué estamos aceptando realmente? Estamos aceptando que seres inmateriales, compuestos de algo que no es carne ni hueso, ni ninguna sustancia física conocida, pueden manifestarse visiblemente y producir sonidos audibles para oídos humanos. Estamos aceptando que el reino espiritual y el reino material pueden intersectarse de una manera que viola todo lo que sabemos sobre cómo funciona el universo. Y estamos aceptando que Dios eligió revelar el nacimiento de su Hijo no a los poderosos, no a los sabios, sino a un puñado de pastores anónimos en las colinas de Judea. Este último punto es particularmente interesante porque revela una estrategia teológica brillante. Al hacer que los primeros testigos del nacimiento sean personas humildes, los evangelistas están invirtiendo la jerarquía social y preparando el terreno para el mensaje igualitario que Jesús supuestamente predicaría. Los pobres y marginados tienen acceso privilegiado a lo divino, mientras que los poderosos permanecen en la ignorancia. Es un relato revolucionario, uno que resonaba con las clases bajas del Imperio Romano y que ayudó al cristianismo a expandirse entre los desposeídos. Pero Spinoza sabía que esta inversión simbólica no requería de ángeles literales para ser efectiva. La idea de que Dios favorece a los humildes es poderosa por sí misma, con o sin intervención sobrenatural. De hecho, Spinoza argumentaría que es más poderosa sin ella, porque cuando no dependes del milagro, puedes enfocarte en el mensaje ético que es el corazón real del Evangelio. Pero los ángeles persisten en el imaginario cristiano por una razón simple. Son hermosos, consoladores, reconfortantes. La idea de que hay seres benévolos vigilando desde algún plano superior nos hace sentir menos solos en un universo que de otro modo parecería indiferente a nuestro sufrimiento. Y Spinoza entendía ese anhelo, lo respetaba incluso. Pero él insistía en que satisfacer ese anhelo mediante la fabricación de seres imaginarios era una forma de autoengaño. Mejor, decía, aceptar que estamos solos en un sentido pero completamente conectados en otro. Solos como individuos, pero parte de una sustancia infinita que es Dios o la naturaleza. No necesitamos ángeles que nos cuiden porque la propia estructura del universo nos sostiene. No necesitamos milagros que nos salven porque la salvación está en comprender nuestra verdadera naturaleza y vivir de acuerdo con la razón. El quinto hecho imposible son los regalos de los magos: oro,
incienso y mirra. 3 extranjeros de Oriente llegan con presentes dignos de un rey para un bebé nacido en un establo. ¿No te parece extraño? Si realmente eran magos persas o astrólogos babilonios, ¿qué interés tendrían en rendir homenaje a un niño judío nacido en las márgenes del imperio? ¿Cómo supieron no solo que había nacido, sino que tenía alguna importancia cósmica? Y si realmente lo sabían, ¿por qué el resto del mundo no se enteró? ¿Por qué Herodes, que según el Evangelio de Mateo se sintió amenazado por el nacimiento, no montó una guardia permanente en Belén en lugar de ordenar una masacre indiscriminada? Las inconsistencias se acumulan cuando intentas tomar el relato literalmente. Pero si lo lees como lo que es, una construcción teológica diseñada para mostrar que Jesús era reconocido como rey, incluso por los sabios gentiles, entonces todo adquiere sentido. Los magos representan a las naciones no judías que eventualmente aceptarían a Jesús como Mesías. El oro simboliza la realeza, el incienso, la divinidad, la mirra, la muerte y el sacrificio que vendrían después. Es un relato simbólicamente rico, que funciona de maravilla como teología, pero que se desmorona como historia. Spinoza dedicó páginas enteras de su tratado teológico-político a analizar cómo los textos sagrados deben ser leídos con las mismas herramientas críticas que aplicamos a cualquier otro texto antiguo. Hay que considerar el contexto histórico, las intenciones del autor, las convenciones literarias de la época, las presiones políticas bajo las cuales se escribieron. Cuando hacemos esto, los evangelios dejan de ser documentos infalibles dictados por Dios y se convierten en lo que realmente son, testimonios humanos de una experiencia religiosa transformadora. Eso no los hace menos valiosos, al contrario, los hace más humanos, más accesibles, más honestos. Pero la Iglesia no podía permitir esa lectura, porque si los evangelios son documentos humanos, entonces pueden contener errores, contradicciones, exageraciones. Y si contienen esos elementos humanos, ¿qué pasa con la doctrina de la inspiración divina? ¿Qué pasa con la idea de que cada palabra de la Biblia es literal y absolutamente verdadera? Todo el edificio doctrinal se tambalea. Y aquí debemos recordar que Spinoza pagó un precio terrible por estas ideas. Fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656, a los 23 años, con un herem tan severo que prohibía a cualquier judío hablarle, leerlo o acercarse a él. Vivió el resto de su vida en un aislamiento parcial, sostenido por algunos amigos cristianos liberales que valoraban su genio filosófico, pero siempre consciente de que sus ideas lo habían convertido en un paria. Y sin embargo, no retrocedió, no se disculpó, no suavizó sus argumentos. Porque para Spinoza, la verdad era más importante que la comodidad social, la integridad intelectual más valiosa que la aceptación comunitaria. Él sabía que estaba abriendo una puerta que no podría cerrarse, que estaba planteando preguntas que resonarían durante siglos. Y tenía razón. Hoy, cientos de años después, seguimos lidiando con las implicaciones de su filosofía. Seguimos tratando de reconciliar fe y razón. Seguimos preguntándonos si es posible creer sin renunciar a pensar. El sexto hecho imposible es la huida a Egipto. Según Mateo, después de que los magos visitaron a Jesús, un ángel le advirtió a José en sueños que Herodes planeaba matar al niño, así que la familia huyó a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del rey. Pero Lucas no menciona nada de esto. En el Evangelio de Lucas, después de cumplir con las purificaciones rituales en el templo de Jerusalén, la familia simplemente regresa a Nazaret. Son dos narrativas completamente incompatibles. O huyeron a Egipto o volvieron tranquilamente a casa, pero no pueden ser ambas cosas. Y sin embargo, durante siglos, los creyentes han convivido con esta contradicción sin permitir que socave su fe. ¿Cómo es posible?
Spinoza diría que es posible porque la fe funciona en un nivel diferente al de la racionalidad. La fe no se preocupa por las inconsistencias factuales, porque no está tratando de establecer hechos históricos, sino de transmitir verdades espirituales. El problema surge cuando la institución religiosa insiste en que debes creer literalmente en ambas versiones simultáneamente, cuando convierte la contradicción en un misterio sagrado que solo puede resolverse mediante la sumisión intelectual. La huida a Egipto cumple otra función teológica crucial. Conecta a Jesús con Moisés y con el Éxodo. Así como Moisés sacó al pueblo judío de Egipto hacia la libertad, Jesús sale de Egipto para ofrecer una nueva forma de liberación. Es un paralelismo hermoso que refuerza la idea de Jesús como el nuevo Moisés, el liberador definitivo. Pero este paralelismo no necesita ser histórico para ser significativo. De hecho, Spinoza argumentaría que es más significativo cuando reconocemos que es una construcción literaria deliberada. Los evangelistas estaban tejiendo una narrativa que resonara con las escrituras judías, que mostrara a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas y profecías. Y lo hicieron con gran habilidad artística. Pero arte no es lo mismo que historia, y confundir ambos es el origen de innumerables problemas teológicos. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Significa que Dios es menos real o que nuestra comprensión de Dios necesita madurar? ¿Significa que la religión es falsa o que la religión verdadera trasciende las narrativas específicas que la expresan? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero Spinoza creía que valía la pena plantearlas porque solo mediante el cuestionamiento radical podemos alcanzar una comprensión genuina. La fe, que no puede ser cuestionada, no es fe, es adoctrinamiento. La fe auténtica no teme a las preguntas difíciles, las abraza como oportunidades para profundizar. Pero para llegar a ese tipo de fe, necesitas estar dispuesto a pasar por el dolor de ver cómo se derrumban las certezas infantiles. Necesitas estar dispuesto a enfrentar la posibilidad de que todo lo que te enseñaron podría ser una mezcla de verdades profundas y errores históricos. Y eso requiere coraje, el tipo de coraje que Spinoza tuvo en abundancia, pero que escasea en las congregaciones que prefieren el consuelo de la certeza a la incomodidad de la duda. El séptimo y último hecho imposible es quizás el más fundamental de todos. Que un bebé nacido en circunstancias tan humildes, en una provincia insignificante del imperio más poderoso del mundo, pudiera convertirse en el eje sobre el cual giraría la historia de Occidente durante los próximos 2 milenios. Si alguien te hubiera dicho en el año 0 que ese niño en Belén cambiaría el curso de la civilización, te habrías reído. Y sin embargo, aquí estamos. 2025 años después, y el nombre de Jesús sigue siendo el más pronunciado en el planeta. Iglesias, catedrales, basílicas erigidas en su honor, guerras peleadas en su nombre, imperios construidos y destruidos bajo su estandarte. ¿Cómo es posible que algo tan improbable haya sucedido? Spinoza diría que no hay nada sobrenatural en ello, que la propagación del cristianismo puede explicarse completamente mediante causas naturales. La necesidad humana de significado, las condiciones sociales y políticas del Imperio Romano, la genialidad organizativa de Pablo de Tarso, la adaptabilidad del mensaje cristiano a diferentes culturas y contextos. No necesitas invocar milagros para explicar por qué una secta judía marginal se convirtió en la religión dominante de Europa. Necesitas historia, sociología, psicología, y cuando usas esas herramientas, el relato se vuelve más fascinante, no menos. Porque lo que realmente importa no es si María era virgen o si hubo una estrella o si los ángeles cantaron en los cielos. Lo que importa es por qué estos relatos capturaron la imaginación de millones de personas, qué necesidades humanas profundas satisfacían, qué anhelos expresaban.
Y al responder esas preguntas, Spinoza no estaba destruyendo la religión, sino limpiándola de las incrustaciones de superstición que la habían cubierto. Estaba diciendo, no necesitas creer en lo imposible para experimentar lo sagrado. No necesitas suspender tu razón para conectar con lo divino. De hecho, es precisamente cuando honras tu razón, cuando te niegas a aceptar lo absurdo simplemente porque viene envuelto en autoridad religiosa, que te acercas más a la verdad. Porque Dios, para Spinoza, no es un titiritero celeste que manipula los hilos de la creación. Dios es la sustancia misma de todo lo que existe, la naturaleza en su totalidad, las leyes inmutables que gobiernan el cosmos. Y entender esas leyes, contemplarlas con admiración, vivir de acuerdo con ellas, eso es verdadera religiosidad. Piensa por un momento en las personas que están viendo esto contigo en este instante, dispersas por todo el globo. Alguien en Madrid, donde el sol de la tarde se filtra por una ventana. Alguien en Buenos Aires, donde la noche comienza a caer. Alguien en Ciudad de México despierto en esta madrugada. ¿Desde qué país y qué ciudad nos estás viendo tú? ¿Qué hora es allí en este preciso momento mientras estas palabras te llegan? Escríbelo en los comentarios. Comparte este momento con nosotros. Porque aunque estemos separados por distancias inmensas, estamos unidos en esta búsqueda de verdad, en este cuestionamiento que nos hace más humanos. Y si este video te ha provocado, si ha despertado en ti preguntas que creías dormidas, compártelo con alguien cercano. Con ese amigo que también se atreve a pensar, que también se niega a aceptar las respuestas fáciles. Compártelo con la esperanza de que las bendiciones de la claridad, de la honestidad intelectual, de la fe madura, lleguen a ellos y a sus familias. Porque eso es lo que realmente importa. No perpetuar dogmas, sino cultivar la capacidad de pensar por nosotros mismos. Parte 2. Hay algo profundamente inquietante en la manera como la humanidad ha construido sus sistemas de creencias. Mira a tu alrededor, templos que se elevan hacia el cielo como si pudieran alcanzar algo que de hecho está infinitamente cerca. Rituales que se repiten con la precisión de mecanismos de relojería, aunque nadie recuerde por qué comenzaron. Sacerdotes que hablan con autoridad sobre misterios que admiten no poder comprender. Y en medio de todo esto, millones de personas buscando desesperadamente algo que dé sentido a sus vidas, algo que justifique el sufrimiento y la muerte, algo que prometa que el vacío no es lo único que nos espera. Spinoza observó todo este espectáculo con la mirada fría del anatomista que disecciona un cadáver. No con crueldad, sino con la precisión necesaria para entender cómo funciona el mecanismo. Y lo que descubrió fue perturbador, que la religión, tal como se practica en la mayoría de las sociedades, no es principalmente un vehículo para la verdad, sino un instrumento para el control, que el miedo, más que el amor, ha sido el motor que impulsa la devoción. Que las instituciones religiosas han prosperado no liberando a las personas, sino manteniéndolas encadenadas a certezas que no pueden cuestionar sin arriesgar su salvación eterna. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Piénsalo detenidamente. Una herejía es una desviación doctrinal que puede ser identificada, condenada y extirpada. Pero una duda es algo mucho más peligroso porque habita en el interior de cada creyente, corroendo silenciosamente los cimientos de la fe. No puedes quemar las dudas en una hoguera, no puedes excomulgarlas con un decreto. Las dudas se multiplican cuando intentas suprimirlas, crecen en la oscuridad de lo no dicho. Se alimentan de las contradicciones que todos notan, pero que nadie se atreve a mencionar. Y Spinoza era la personificación de esas dudas. No era un ateo que negara la existencia de Dios desde fuera del sistema religioso. Era alguien que provenía del corazón mismo de la tradición judía, que conocía las Escrituras con una profundidad que pocos rabinos podían igualar,
y que precisamente por eso podía señalar con precisión quirúrgica dónde fallaban los argumentos tradicionales. Cuando Spinoza se enfrentó al relato del nacimiento de Jesús, no lo hizo desde el resentimiento o el deseo de provocar. Lo hizo desde la convicción de que la verdad tiene valor en sí misma, independientemente de si nos gusta o no. Él sabía que cuestionar la virginidad de María, la estrella de Belén, el censo romano, era tocar el nervio más sensible del cristianismo. Pero también sabía que, si esas historias no podían resistir el escrutinio racional, entonces la fe que dependía de ellas era una fe frágil, construida sobre arena, y él quería ofrecer algo mejor, una fe que no necesitara de milagros imposibles, porque encontraba lo milagroso en la estructura misma de la realidad. Una fe que no necesitara de autoridades eclesiásticas que mediaran entre el creyente y lo divino, porque reconocía que Dios no está separado del mundo, sino que es el mundo, la sustancia infinita de la cual todo emerge y a la cual todo retorna. Esta idea era revolucionaria y aterradora en partes iguales. Revolucionaria porque democratizaba el acceso a lo divino. Si Dios es naturaleza, y la naturaleza está disponible para todos mediante la observación y la razón, entonces nadie necesita intermediarios. Aterradora porque despojaba a las instituciones religiosas de su función principal. Si no necesitas sacerdotes que interpreten la voluntad de Dios, si no necesitas sacramentos que te conecten con lo sagrado, si no necesitas dogmas que te digan qué creer, entonces, ¿para qué sirve la Iglesia? Spinoza estaba socavando no solo una doctrina específica, sino el fundamento mismo del poder eclesiástico. Y las instituciones, cuando sienten que su existencia está amenazada, reaccionan con una ferocidad que no conocen límites. El conflicto entre fe y razón no es nuevo. Se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando teólogos como Agustín de Hipona intentaron reconciliar las enseñanzas de Jesús con la filosofía griega. Agustín construyó un sistema complejo que subordinaba la razón a la fe. La razón podía operar dentro de ciertos límites, pero cuando llegaba a cuestiones fundamentales, como la Trinidad o la resurrección, debía inclinarse ante la revelación. Era un compromiso ingenioso que permitió al cristianismo absorber elementos de la cultura clásica sin perder su identidad religiosa, pero también estableció una jerarquía que Spinoza consideraba insostenible. Porque si la razón debe subordinarse a la fe en las cuestiones importantes, entonces nunca podremos saber si nuestras creencias son verdaderas o simplemente convenientes. Estaremos siempre prisioneros de lo que otros nos dicen que debemos creer, sin ninguna forma independiente de verificar sus afirmaciones. Spinoza argumentaba que la verdadera relación entre fe y razón no debe ser de subordinación, sino de complementariedad. La razón nos ayuda a entender cómo funciona el mundo, las leyes que gobiernan los fenómenos naturales, las causas que producen efectos observables. La fe, por otro lado, nos ayuda a vivir éticamente, a cultivar virtudes como la justicia y la caridad, a encontrar significado en una existencia que de otro modo podría parecer absurda. Pero estas dos esferas no deben invadir el territorio de la otra. La fe no debe pretender enseñarnos física o biología, y la razón no debe pretender dictarnos cómo vivir moralmente. Cuando cada una respeta su dominio propio, pueden coexistir pacíficamente. El problema surge cuando las instituciones religiosas insisten en que la fe debe gobernar también sobre el conocimiento empírico, cuando declaran que ciertos hechos son verdaderos no porque la evidencia los respalde, sino porque la autoridad religiosa lo dice. El caso del nacimiento de Jesús es un ejemplo perfecto de esta invasión ilegítima. Cuando la Iglesia insiste en que María concibió virginalmente, no está haciendo una afirmación de fe, sino una afirmación sobre biología,
Está diciendo que un evento específico ocurrió en el mundo físico. Un evento que podría en principio ser verificado o refutado mediante evidencia. Pero la Iglesia se niega a someter esa afirmación al escrutinio racional porque sabe que no sobreviviría. En cambio, la declara un misterio sagrado que debe ser aceptado por fe. Y cualquiera que cuestione ese misterio es acusado de falta de fe, de orgullo intelectual, de querer elevar la razón humana por encima de la sabiduría divina. Es una estrategia brillante para silenciar la disidencia, pero es también profundamente deshonesta porque confunde dos tipos diferentes de afirmaciones, las empíricas y las espirituales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza creía que sí. Él pensaba que mientras estés aferrado a certezas absolutas proporcionadas por autoridades externas, no estás realmente creyendo, sino obedeciendo. La fe genuina emerge cuando te quedas sin certezas fáciles. Cuando has examinado tus creencias con honestidad brutal y has admitido que muchas de ellas no tienen fundamento sólido, y aún así eliges vivir como si lo sagrado fuera real. Esa es la fe madura. La fe que ha pasado por el fuego de la duda y ha salido transformada. Pero es también una fe que pocas personas están dispuestas a cultivar, porque requiere soltar las barandillas que nos sostienen, requiere caminar al borde del abismo sin la garantía de que hay una red de seguridad debajo. Los contemporáneos de Spinoza lo veían como una figura peligrosa, alguien cuyas ideas podían corromper a las almas y llevarlas a la perdición. Los rabinos que lo excomulgaron lo consideraban un hereje que había abandonado la fe de sus padres. Los cristianos que leían sus obras lo acusaban de ateo encubierto. Pero Spinoza no se veía a sí mismo de ninguna de esas maneras. Él se consideraba un hombre profundamente religioso, cuya religiosidad simplemente tomaba una forma diferente a la convencional. Su devoción no estaba dirigida a un Dios personal que escucha oraciones y hace milagros, sino a la sustancia infinita que es todo lo que existe. Su ritual no consistía en ir al templo, sino en contemplar la naturaleza con asombro filosófico. Su ética no derivaba de mandamientos divinos grabados en piedra, sino de la comprensión racional de lo que conduce al florecimiento humano. Esta forma de religiosidad era incomprensible para la mayoría de sus contemporáneos porque no encajaba en ninguna categoría establecida. No era cristianismo, ni judaísmo, ni ninguna otra religión organizada. Era algo nuevo, algo que prefiguraba las luchas que la modernidad tendría con la religión durante los siguientes siglos. Y quizás eso es lo que hace a Spinoza tan relevante hoy. Porque vivimos en una época donde millones de personas se describen como espirituales pero no religiosas, donde la autoridad de las instituciones religiosas ha disminuido, pero el anhelo de trascendencia persiste. Spinoza nos ofrece un modelo de cómo pensar lo sagrado sin recurrir a lo sobrenatural, cómo cultivar una vida ética sin necesitar de premios y castigos celestiales, cómo encontrar paz en la aceptación de que somos parte de un todo infinito que nos precede y nos sobrevivirá. Pero volvamos al conflicto central, los hechos imposibles del nacimiento de Jesús. Cada uno de ellos, cuando lo examinas con cuidado, revela algo sobre cómo funcionan las narrativas religiosas. Revela que están construidas no para informar, sino para transformar, no para describir eventos históricos, sino para transmitir significados que trascienden la historia. La concepción virginal significa que Jesús no es un hombre ordinario. La estrella de Belén significa que su nacimiento tiene importancia cósmica. Los ángeles que anuncian a los pastores significan que Dios favorece a los humildes. Los magos, con sus regalos, significan que incluso los gentiles reconocen su realeza.
El censo romano significa que está conectado con el linaje davídico. La huida a Egipto significa que es el nuevo Moisés. Cada elemento cumple una función simbólica, y cuando entiendes esa función, no necesitas creer literalmente en el evento para apreciar su significado. Pero la Iglesia no puede permitir esa lectura simbólica, porque entonces toda su estructura de autoridad se vuelve innecesaria. Si yo puedo leer los Evangelios como literatura teológica rica en símbolos, interpretándolos mediante mi propia razón y sensibilidad, entonces no necesito que un sacerdote me diga qué significan. No necesito que el Papa en Roma decida qué doctrinas son correctas. No necesito que ninguna institución medie mi relación con estos textos o con lo divino que expresan. Y ese es el verdadero crimen de Spinoza a los ojos de las autoridades religiosas. No que negara a Dios, sino que negara la necesidad de que ellas nos digan cómo relacionarnos con Dios. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca fue un dogma necesario. Los dogmas verdaderamente necesarios son aquellos que surgen naturalmente de la experiencia humana y que pueden justificarse racionalmente. No hay dogma en reconocer que el sufrimiento gratuito debe evitarse. No hay dogma en afirmar que tratar a otros con respeto básico es mejor que tratarlos con crueldad. Esos son principios que cualquier persona razonable puede derivar simplemente prestando atención a cómo funciona la vida social. Pero declarar que María concibió sin intervención masculina, eso es un dogma en el sentido más puro, una afirmación que no puede justificarse mediante la razón o la experiencia y que por lo tanto debe imponerse mediante la autoridad. Y cuando un dogma así se derrumba, lo que realmente se derrumba es la autoridad que depende de él. Spinoza vivió para ver cómo sus ideas comenzaban a filtrarse en la cultura europea, aunque a menudo de manera subterránea, porque publicar abiertamente spinozismo era invitar a la persecución. Su tratado teológico-político fue prohibido poco después de su publicación en 1670. Su Ética, su obra maestra filosófica, no se publicó hasta después de su muerte porque era demasiado radical para ver la luz mientras viviera. Y sin embargo, las ideas se propagaron. Fueron leídas en círculos clandestinos, discutidas en conversaciones privadas, incorporadas gradualmente al pensamiento de otros filósofos que a veces lo citaban y a veces simplemente absorbían sus intuiciones sin darle crédito. La Ilustración, ese gran movimiento intelectual que transformó Europa en los siglos XVIII y XIX, debe mucho a Spinoza, aunque rara vez lo reconozca explícitamente. Su insistencia en que la razón debe tener primacía, su crítica de la autoridad religiosa, su afirmación de que las escrituras deben leerse históricamente en lugar de dogmáticamente, todas esas ideas se convirtieron en lugares comunes del pensamiento ilustrado. Pero también pagó el precio de ser pionero. Murió joven, a los 44 años. Probablemente de tuberculosis exacerbada por años de respirar polvo de vidrio, mientras pulía lentes para ganarse la vida. Vivió modestamente, rechazando ofertas de cátedras académicas, porque habrían requerido que moderara sus opiniones. No tuvo familia propia, no dejó herederos directos, no construyó ninguna institución que perpetuara su pensamiento. Y sin embargo, su influencia es inmensa. Porque las ideas, cuando son lo suficientemente poderosas, no necesitan de instituciones para sobrevivir. Se reproducen por sí mismas, saltando de mente en mente como chispas en un campo seco. Y la idea central de Spinoza, que podemos pensar lo sagrado racionalmente, sin sacrificar ni la razón ni lo sagrado, esa idea continúa resonando cada vez que alguien se atreve a cuestionar lo que le enseñaron a creer sin examinar. Piensa en tu propia relación con los relatos que te contaron sobre Jesús.
¿Los has examinado alguna vez con honestidad? ¿O simplemente los aceptaste porque venían empaquetados con la promesa de salvación eterna? ¿Qué pasaría si te dieras permiso para dudar, para preguntar, para admitir que hay partes de esos relatos que no tienen sentido? ¿Te sentirías liberado o aterrorizado? Spinoza diría que ambos sentimientos son normales. La liberación viene de reconocer que tu mente es capaz de juzgar por sí misma, que no necesitas autoridades externas para validar tu experiencia. Pero el terror viene de darte cuenta de que estás solo, que no hay garantías fáciles, que la vida es infinitamente más compleja y misteriosa de lo que cualquier dogma puede capturar. Y sin embargo, Spinoza insistiría en que vale la pena pasar por ese terror, porque del otro lado está algo parecido a la sabiduría. No la sabiduría que viene de memorizar textos sagrados, sino la sabiduría que emerge de contemplar el mundo tal como es y encontrar belleza en su necesidad implacable. La segunda parte de esta reflexión nos deja en un lugar incómodo. Hemos visto cómo cada uno de los hechos imposibles del nacimiento de Jesús se desmorona bajo el peso del análisis racional. Hemos visto cómo las instituciones religiosas han usado esos relatos no para iluminar, sino para controlar, no para liberar, sino para mantener a los creyentes en un estado de dependencia intelectual. Hemos visto cómo Spinoza, ese judío hereje convertido en filósofo universal, tuvo el coraje de decir lo que todos sospechaban, pero nadie se atrevía a articular: que los milagros son imposibles, que las escrituras están llenas de contradicciones, que Dios no es un superhombre celestial, sino la totalidad del ser. Y nos quedamos con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué hacemos ahora? ¿Abandonamos por completo la religión como un vestigio del pensamiento precientífico? ¿O encontramos una manera de rescatar lo que hay de valioso en ella, una manera de ser religiosos sin ser crédulos, de cultivar lo sagrado sin recurrir a lo sobrenatural? Parte 3. Hay un momento en la vida de cada persona pensante cuando las viejas certezas ya no sostienen el peso de la realidad. Puede llegar en medio de la noche cuando la oscuridad amplifica las preguntas que reprimimos durante el día. Puede llegar mientras observas el cielo estrellado y te das cuenta de la inmensidad indiferente del cosmos. Puede llegar cuando lees un pasaje de las Escrituras que antes te parecía edificante, pero que ahora suena cruel o arbitrario. O puede llegar, como le llegó a Spinoza, cuando tu intelecto ya no puede fingir que las contradicciones no existen, cuando la honestidad te obliga a admitir que lo que te enseñaron no cuadra con lo que sabes. Y en ese momento tienes dos opciones. Puedes cerrar los ojos más fuerte, aferrarte con más fuerza a las doctrinas que se desmoronan, condenar tu propia duda como tentación del mal. O puedes hacer lo que hizo Spinoza. Puedes mirar de frente al abismo y decidir que la verdad, cualquiera que sea, es preferible a la mentira reconfortante. Esta tercera parte debe llevarnos al clímax filosófico de nuestro recorrido, al lugar donde todas las preguntas que hemos planteado convergen en una única pregunta fundamental. ¿Qué queda cuando los dogmas caen? ¿Hay algo del otro lado de la fe tradicional o solo hay vacío? Spinoza pasó su vida adulta respondiendo esa pregunta, y su respuesta fue tan radical que sigue siendo difícil de asimilar incluso hoy. Dijo que del otro lado de los dogmas no hay vacío, sino plenitud. Que cuando dejas de buscar a Dios en el cielo, empiezas a encontrarlo en la tierra. Que cuando dejas de esperar milagros, empiezas a ver el milagro en lo ordinario. Que cuando dejas de obedecer mandamientos externos, empiezas a descubrir la ética que surge naturalmente de comprender tu verdadera naturaleza. En otras palabras, Spinoza estaba diciendo que la pérdida de la religión tradicional no es una tragedia, sino una oportunidad.
Una oportunidad para construir una relación más madura y honesta con lo divino, una relación que no depende de intermediarios, ni de textos sagrados, ni de rituales vacíos, sino de la contemplación directa de la realidad. Pero esa oportunidad viene con un precio. El precio es la soledad. Porque cuando decides pensar por ti mismo, cuando te niegas a aceptar las respuestas prefabricadas que ofrece la tradición, te colocas automáticamente fuera de la comunidad de creyentes. Ya no puedes participar plenamente en los rituales porque los ves con ojos críticos. Ya no puedes compartir la fe ingenua de aquellos que nunca cuestionaron. Ya no puedes recurrir al consuelo fácil de saber que hay una autoridad que tiene todas las respuestas. Spinoza experimentó esa soledad de manera brutal cuando fue excomulgado. Sus amigos judíos dejaron de hablarle. Su familia lo repudió. Tuvo que reinventarse completamente, construir una nueva vida entre extraños que apreciaban su genio pero que nunca lo entenderían completamente. Y sin embargo, no expresó arrepentimiento, no pidió ser reintegrado a la comunidad, porque había descubierto algo más valioso que la pertenencia. Había descubierto la libertad de pensar sin cadenas. Los 7 hechos imposibles del nacimiento de Jesús que hemos examinado son solo la punta del iceberg. Toda la narrativa cristiana, desde la concepción hasta la resurrección, está construida sobre eventos que desafían las leyes naturales, y eso no es un accidente. El cristianismo, como todas las religiones sobrenaturalistas, necesita de lo imposible porque sin él no puede sostener sus afirmaciones sobre lo divino. Si Jesús nació de la manera ordinaria, si su vida fue simplemente la vida de un maestro carismático, sin poderes sobrenaturales, si su muerte fue el fin definitivo como es la muerte para todos nosotros, entonces, ¿qué lo hace diferente de cualquier otro profeta o filósofo? El cristianismo necesita que Jesús sea único no solo en su enseñanza, sino en su naturaleza misma. Por eso insiste en la concepción virginal, por eso insiste en los milagros, por eso insiste en la resurrección. Cada evento sobrenatural es un ladrillo en el edificio que separa a Jesús de la humanidad ordinaria y que justifica adorarlo como Dios. Pero Spinoza pregunta, ¿y si precisamente esa separación es el problema? ¿Y si lo que hace valioso el mensaje de Jesús no es su naturaleza sobrenatural, sino su comprensión profunda de la ética humana? ¿Y si la verdadera herejía no es dudar de los milagros, sino convertirlos en requisitos para la fe? Porque cuando haces del milagro el fundamento de la religión, estás diciendo implícitamente que lo ordinario no es suficiente. Que la vida, tal como la experimentamos, con su mezcla de belleza y dolor, de significado y absurdo, de conexión y soledad, no vale la pena a menos que haya algo más. Que necesitamos la promesa de la vida eterna para darle valor a esta vida. Que necesitamos creer en intervenciones divinas para encontrar propósito en nuestras acciones. Spinoza rechazaba ese pesimismo antropológico. Él creía que la vida humana tiene valor intrínseco, que no necesitamos de recompensas celestiales para justificar la virtud, que el simple hecho de existir como parte de la sustancia infinita que es Dios es ya una forma de bendición. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías al menos reconocen la autoridad del sistema que están desafiando. El hereje dice, esta doctrina es falsa, pero aquella es verdadera. El hereje permanece dentro del marco de referencia Relig Parts Parte 2, continuación completa. Hay algo profundamente inquietante en la manera como la humanidad ha construido sus sistemas de creencias. Mira a tu alrededor. Templos que se elevan hacia el cielo como si pudieran alcanzar algo que de hecho está infinitamente cerca. Rituales que se repiten con la precisión de mecanismos de relojería, aunque nadie recuerde por qué comenzaron. Sacerdotes que hablan con autoridad sobre misterios que admiten no poder comprender.
Y en medio de todo esto, millones de personas buscando desesperadamente algo que dé sentido a sus vidas, algo que justifique el sufrimiento y la muerte, algo que prometa que el vacío no es lo único que nos espera. Spinoza observó todo este espectáculo con la mirada fría del anatomista que disecciona un cadáver. No con crueldad, sino con la precisión necesaria para entender cómo funciona el mecanismo. Y lo que descubrió fue perturbador, que la religión, tal como se practica en la mayoría de las sociedades, no es principalmente un vehículo para la verdad, sino un instrumento para el control, que el miedo, más que el amor, ha sido el motor que impulsa la devoción, que las instituciones religiosas han prosperado no liberando a las personas, sino manteniéndolas encadenadas a certezas que no pueden cuestionar sin arriesgar su salvación eterna. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Piénsalo detenidamente. Una herejía es una desviación doctrinal que puede ser identificada, condenada y extirpada. Pero una duda es algo mucho más peligroso, porque habita en el interior de cada creyente, corroyendo silenciosamente los cimientos de la fe. No puedes quemar las dudas en una hoguera, no puedes excomulgarlas con un decreto. Las dudas se multiplican cuando intentas suprimirlas. Crecen en la oscuridad de lo no dicho. Se alimentan de las contradicciones que todos notan, pero que nadie se atreve a mencionar. Y Spinoza era la personificación de esas dudas. No era un ateo que negara la existencia de Dios desde fuera del sistema religioso. Era alguien que provenía del corazón mismo de la tradición judía, que conocía las Escrituras con una profundidad que pocos rabinos podían igualar, y que precisamente por eso podía señalar con precisión quirúrgica dónde fallaban los argumentos tradicionales. Cuando Spinoza se enfrentó al relato del nacimiento de Jesús, no lo hizo desde el resentimiento o el deseo de provocar. Lo hizo desde la convicción de que la verdad tiene valor en sí misma, independientemente de si nos gusta o no. Él sabía que cuestionar la virginidad de María, la estrella de Belén, el censo romano, era tocar el nervio más sensible del cristianismo. Pero también sabía que, si esas historias no podían resistir el escrutinio racional, entonces la fe que dependía de ellas era una fe frágil, construida sobre arena. Y él quería ofrecer algo mejor, una fe que no necesitara de milagros imposibles, porque encontraba lo milagroso en la estructura misma de la realidad. Una fe que no necesitara de autoridades eclesiásticas que mediaran entre el creyente y lo divino, porque reconocía que Dios no está separado del mundo, sino que es el mundo, la sustancia infinita de la cual todo emerge y a la cual todo retorna. Esta idea era revolucionaria y aterradora en partes iguales. Revolucionaria porque democratizaba el acceso a lo divino. Si Dios es naturaleza, y la naturaleza está disponible para todos mediante la observación y la razón, entonces nadie necesita intermediarios. Aterradora porque despojaba a las instituciones religiosas de su función principal. Si no necesitas sacerdotes que interpreten la voluntad de Dios, si no necesitas sacramentos que te conecten con lo sagrado, si no necesitas dogmas que te digan qué creer, entonces, ¿para qué sirve la Iglesia? Spinoza estaba socavando no solo una doctrina específica, sino el fundamento mismo del poder eclesiástico. Y las instituciones, cuando sienten que su existencia está amenazada, reaccionan con una ferocidad que no conoce límites. El conflicto entre fe y razón no es nuevo. Se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando teólogos como Agustín de Hipona intentaron reconciliar las enseñanzas de Jesús con la filosofía griega. Agustín construyó un sistema complejo que subordinaba la razón a la fe. La razón podía operar dentro de ciertos límites, pero cuando llegaba a cuestiones fundamentales, como la Trinidad o la resurrección, debía inclinarse ante la revelación.
Era un compromiso ingenioso que permitió al cristianismo absorber elementos de la cultura clásica sin perder su identidad religiosa, pero también estableció una jerarquía que Spinoza consideraba insostenible. Porque si la razón debe subordinarse a la fe en las cuestiones importantes, entonces nunca podremos saber si nuestras creencias son verdaderas o simplemente convenientes. Estaremos siempre prisioneros de lo que otros nos dicen que debemos creer, sin ninguna forma independiente de verificar sus afirmaciones. Spinoza argumentaba que la verdadera relación entre fe y razón no debe ser de subordinación, sino de complementariedad. La razón nos ayuda a entender cómo funciona el mundo, las leyes que gobiernan los fenómenos naturales, las causas que producen efectos observables. La fe, por otro lado, nos ayuda a vivir éticamente, a cultivar virtudes como la justicia y la caridad, a encontrar significado en una existencia que de otro modo podría parecer absurda. Pero estas dos esferas no deben invadir el territorio de la otra. La fe no debe pretender enseñarnos física o biología, y la razón no debe pretender dictarnos cómo vivir moralmente mediante cálculos fríos. Cuando cada una respeta su dominio propio, pueden coexistir pacíficamente. El problema surge cuando las instituciones religiosas insisten en que la fe debe gobernar también sobre el conocimiento empírico, cuando declaran que ciertos hechos son verdaderos no porque la evidencia los respalde, sino porque la autoridad religiosa lo dice. El caso del nacimiento de Jesús es un ejemplo perfecto de esta invasión ilegítima. Cuando la Iglesia insiste en que María concibió virginalmente, no está haciendo una afirmación de fe, sino una afirmación sobre biología. Está diciendo que un evento específico ocurrió en el mundo físico. Un evento que podría en principio ser verificado o refutado mediante evidencia. Pero la Iglesia se niega a someter esa afirmación al escrutinio racional porque sabe que no sobreviviría. En cambio, la declara un misterio sagrado que debe ser aceptado por fe. Y cualquiera que cuestione ese misterio es acusado de falta de fe, de orgullo intelectual, de querer elevar la razón humana por encima de la sabiduría divina. Es una estrategia brillante para silenciar la disidencia, pero es también profundamente deshonesta porque confunde dos tipos diferentes de afirmaciones, las empíricas y las espirituales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza creía que sí. Él pensaba que mientras estés aferrado a certezas absolutas proporcionadas por autoridades externas, no estás realmente creyendo, sino obedeciendo. La fe genuina emerge cuando te quedas sin certezas fáciles. Cuando has examinado tus creencias con honestidad brutal y has admitido que muchas de ellas no tienen fundamento sólido, y aún así eliges vivir como si lo sagrado fuera real. Esa es la fe madura. La fe que ha pasado por el fuego de la duda y ha salido transformada. Pero es también una fe que pocas personas están dispuestas a cultivar, porque requiere soltar las barandillas que nos sostienen, requiere caminar al borde del abismo sin la garantía de que hay una red de seguridad debajo. Los contemporáneos de Spinoza lo veían como una figura peligrosa, alguien cuyas ideas podían corromper a las almas y llevarlas a la perdición. Los rabinos que lo excomulgaron lo consideraban un hereje que había abandonado la fe de sus padres. Los cristianos que leían sus obras lo acusaban de ateo encubierto. Pero Spinoza no se veía a sí mismo de ninguna de esas maneras. Él se consideraba un hombre profundamente religioso, cuya religiosidad simplemente tomaba una forma diferente a la convencional. Su devoción no estaba dirigida a un Dios personal que escucha oraciones y hace milagros, sino a la sustancia infinita que es todo lo que existe. Su ritual no consistía en ir al templo, sino en contemplar la naturaleza con asombro filosófico.
Su ética no derivaba de mandamientos divinos grabados en piedra, sino de la comprensión racional de lo que conduce al florecimiento humano. Esta forma de religiosidad era incomprensible para la mayoría de sus contemporáneos porque no encajaba en ninguna categoría establecida. No era cristianismo, ni judaísmo, ni ninguna otra religión organizada. Era algo nuevo, algo que prefiguraba las luchas que la modernidad tendría con la religión durante los siguientes siglos. Y quizás eso es lo que hace a Spinoza tan relevante hoy, porque vivimos en una época donde millones de personas se describen como espirituales pero no religiosas, donde la autoridad de las instituciones religiosas ha disminuido, pero el anhelo de trascendencia persiste. Spinoza nos ofrece un modelo de cómo pensar lo sagrado sin recurrir a lo sobrenatural, cómo cultivar una vida ética sin necesitar de premios y castigos celestiales, cómo encontrar paz en la aceptación de que somos parte de un todo infinito que nos precede y nos sobrevivirá. Pero volvamos al conflicto central, los hechos imposibles del nacimiento de Jesús. Cada uno de ellos, cuando lo examinas con cuidado, revela algo sobre cómo funcionan las narrativas religiosas. Revela que están construidas no para informar, sino para transformar, no para describir eventos históricos, sino para transmitir significados que trascienden la historia. La concepción virginal significa que Jesús no es un hombre ordinario. La estrella de Belén significa que su nacimiento tiene importancia cósmica. Los ángeles que anuncian a los pastores significan que Dios favorece a los humildes. Los magos con sus regalos significan que incluso los gentiles reconocen su realeza. El censo romano significa que está conectado con el linaje davídico. La huida a Egipto significa que es el nuevo Moisés. Cada elemento cumple una función simbólica, y cuando entiendes esa función, no necesitas creer literalmente en el evento para apreciar su significado. Pero la Iglesia no puede permitir esa lectura simbólica, porque entonces toda su estructura de autoridad se vuelve innecesaria. Si yo puedo leer los evangelios como literatura teológica rica en símbolos, interpretándolos mediante mi propia razón y sensibilidad, entonces no necesito que un sacerdote me diga qué significan. No necesito que el Papa en Roma decida qué doctrinas son correctas. No necesito que ninguna institución medie mi relación con estos textos o con lo divino que expresan. Y ese es el verdadero crimen de Spinoza a los ojos de las autoridades religiosas. No que negara a Dios, sino que negara la necesidad de que ellas nos digan cómo relacionarnos con Dios. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca fue un dogma necesario. Los dogmas verdaderamente necesarios son aquellos que surgen naturalmente de la experiencia humana y que pueden justificarse racionalmente. No hay dogma en reconocer que el sufrimiento gratuito debe evitarse. No hay dogma en afirmar que tratar a otros con respeto básico es mejor que tratarlos con crueldad. Esos son principios que cualquier persona razonable puede derivar simplemente prestando atención a cómo funciona la vida social. Pero declarar que María concibió sin intervención masculina, eso es un dogma en el sentido más puro, una afirmación que no puede justificarse mediante la razón o la experiencia y que por lo tanto debe imponerse mediante la autoridad. Y cuando un dogma así se derrumba, lo que realmente se derrumba es la autoridad que depende de él. Spinoza vivió para ver cómo sus ideas comenzaban a filtrarse en la cultura europea, aunque a menudo de manera subterránea, porque publicar abiertamente spinozismo era invitar a la persecución. Su tratado teológico-político fue prohibido poco después de su publicación en 1670. Su Ética, su obra maestra filosófica, no se publicó hasta después de su muerte porque era demasiado radical para ver la luz mientras viviera.
Y sin embargo, las ideas se propagaron. Fueron leídas en círculos clandestinos, discutidas en conversaciones privadas, incorporadas gradualmente al pensamiento de otros filósofos que a veces lo citaban y a veces simplemente absorbían sus intuiciones sin darle crédito. La Ilustración, ese gran movimiento intelectual que transformó Europa en los siglos XVIII y XIX, debe mucho a Spinoza, aunque rara vez lo reconozca explícitamente. Su insistencia en que la razón debe tener primacía, su crítica de la autoridad religiosa, su afirmación de que las escrituras deben leerse históricamente en lugar de dogmáticamente, todas esas ideas se convirtieron en lugares comunes del pensamiento ilustrado. Pero también pagó el precio de ser pionero. Murió joven, a los 44 años, probablemente de tuberculosis exacerbada por años de respirar polvo de vidrio, mientras pulía lentes para ganarse la vida. Vivió modestamente, rechazando ofertas de cátedras académicas, porque habrían requerido que moderara sus opiniones. No tuvo familia propia, no dejó herederos directos, no construyó ninguna institución que perpetuara su pensamiento. Y sin embargo, su influencia es inmensa. Porque las ideas, cuando son lo suficientemente poderosas, no necesitan de instituciones para sobrevivir. Se reproducen por sí mismas, saltando de mente en mente como chispas en un campo seco. Y la idea central de Spinoza, que podemos pensar lo sagrado racionalmente, sin sacrificar ni la razón ni lo sagrado, esa idea continúa resonando cada vez que alguien se atreve a cuestionar lo que le enseñaron a creer sin examinar. Piensa en tu propia relación con los relatos que te contaron sobre Jesús. ¿Los has examinado alguna vez con honestidad? ¿O simplemente los aceptaste porque venían empaquetados con la promesa de salvación eterna? ¿Qué pasaría si te dieras permiso para dudar, para preguntar, para admitir que hay partes de esos relatos que no tienen sentido? ¿Te sentirías liberado o aterrorizado? Spinoza diría que ambos sentimientos son normales. La liberación viene de reconocer que tu mente es capaz de juzgar por sí misma, que no necesitas autoridades externas para validar tu experiencia. Pero el terror viene de darte cuenta de que estás solo, que no hay garantías fáciles, que la vida es infinitamente más compleja y misteriosa de lo que cualquier dogma puede capturar. Y sin embargo, Spinoza insistiría en que vale la pena pasar por ese terror, porque del otro lado está algo parecido a la sabiduría. No la sabiduría que viene de memorizar textos sagrados, sino la sabiduría que emerge de contemplar el mundo tal como es y encontrar belleza en su necesidad implacable. Hablemos ahora de algo que raramente se discute con la franqueza que merece: el papel del poder político en la construcción de las narrativas religiosas. Cuando los evangelios fueron escritos, décadas después de la muerte de Jesús, el cristianismo era una secta marginal dentro del judaísmo, perseguida intermitentemente por las autoridades romanas y rechazada por el establecimiento religioso judío. Los autores de esos textos no estaban simplemente registrando hechos, estaban construyendo una identidad para una comunidad asediada. Necesitaban mostrar que Jesús era legítimo según los criterios judíos, de ahí todo el esfuerzo por conectarlo con las profecías mesiánicas. Pero también necesitaban explicar por qué había sido ejecutado como criminal por Roma. De ahí la narrativa que minimiza la culpa de Pilato y la coloca sobre los líderes judíos. Cada elemento del relato del nacimiento responde a necesidades políticas y teológicas específicas del momento en que fue escrito. Spinoza entendía perfectamente esta dimensión política de los textos sagrados porque él mismo había experimentado cómo el poder religioso funciona como poder político. La comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII disfrutaba de una tolerancia relativa de las autoridades holandesas, pero esa tolerancia dependía de que mantuvieran el orden interno y no causaran problemas.
Cuando Spinoza comenzó a expresar ideas heréticas, los rabinos no actuaron solo por celo religioso, sino también por miedo político. Si permitían que un miembro de la comunidad desafiara abiertamente las doctrinas fundamentales, las autoridades cristianas podrían concluir que los judíos eran una influencia corruptora y revocar su tolerancia. La excomunión de Spinoza fue tanto un acto político como religioso, una forma de decir a los poderes establecidos: nosotros también vigilamos nuestra ortodoxia, pueden confiar en nosotros. Y esta fusión de poder religioso y político es precisamente lo que Spinoza buscaba desmantelar. Él argumentaba que el Estado debe garantizar la libertad de pensamiento y expresión, que ninguna institución religiosa debe tener el poder de castigar a quienes disienten, que la autoridad civil y la autoridad espiritual deben estar completamente separadas. Estas ideas, que hoy nos parecen obvias en las democracias liberales, eran radicalmente subversivas en su época. Y son precisamente estas ideas las que permitieron el desarrollo de la ciencia moderna, de la crítica bíblica, de todos los avances intelectuales que han transformado el mundo en los últimos 400 años. Sin Spinoza y pensadores como él, dispuestos a desafiar la fusión de poder religioso y político, seguiríamos viviendo en sociedades donde cuestionar la concepción virginal podría costarte la vida. Pero no nos engañemos pensando que esas batallas están completamente ganadas. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay lugares en el mundo donde expresar dudas sobre las narrativas religiosas dominantes puede resultar en ostracismo social, persecución legal o incluso violencia física. Y no solo en sociedades abiertamente teocráticas. Incluso en democracias seculares, la presión para conformarse con las creencias religiosas mayoritarias puede ser inmensa. Familias que se desintegran cuando un miembro anuncia que ya no cree. Carreras que se ven truncadas porque alguien se atrevió a cuestionar públicamente. Comunidades enteras que funcionan como cámaras de eco donde ciertos temas simplemente no pueden discutirse. La valentía que demostró Spinoza sigue siendo necesaria porque las fuerzas que él enfrentó, el miedo a la verdad, el poder institucional que depende de la ignorancia, la presión comunitaria para conformarse, todas esas fuerzas siguen operando. ¿No será que el miedo, más que la fe, ha sido el motor de la religión? Examina los mecanismos mediante los cuales las religiones mantienen a sus adherentes. El miedo al infierno, el miedo a la condenación eterna, el miedo a ser expulsado de la comunidad, el miedo a decepcionar a Dios, el miedo a que la vida no tenga significado si no hay un plan divino, el miedo a la muerte como aniquilación total. Todos estos miedos son explotados sistemáticamente por las instituciones religiosas para mantener el control. Y cuando ofreces como solución a esos miedos un conjunto de creencias que deben aceptarse sin cuestionamiento, estás creando una dependencia psicológica que es extraordinariamente difícil de romper. Porque renunciar a las creencias significa enfrentar los miedos sin la protección de las certezas reconfortantes. Significa estar desnudo ante el misterio de la existencia. Spinoza ofreció una alternativa a esa dinámica basada en el miedo. Él dijo: no necesitas temer a un Dios que te castiga porque Dios no es una persona con deseos y aversiones. Dios es la totalidad del ser, operando según leyes necesarias que no pueden ser de otra manera. Tu sufrimiento no es castigo por tus pecados, sino consecuencia de causas naturales que en principio pueden entenderse. Tu muerte no es el fin de tu esencia eterna, que siempre ha sido parte de la sustancia infinita. No hay infierno esperándote porque no hay un más allá donde continúas existiendo como individuo separado. Lo que hay es la eternidad aquí y ahora, en cada momento que vives de acuerdo con la razón y el amor. Ese es el camino hacia la beatitud.
No la salvación en algún futuro hipotético, sino la paz que viene de comprender tu lugar en el orden infinito de las cosas. Esta visión puede sonar fría o abstracta, pero Spinoza la vivió con una intensidad que asombró incluso a sus críticos. Quienes lo conocieron personalmente testificaron que era un hombre de serenidad extraordinaria, que enfrentó la pobreza, el ostracismo y la enfermedad terminal con una ecuanimidad que solo puede venir de una paz interior profunda. No era la paz del creyente que se aferra a promesas de recompensa celestial. Era la paz del filósofo que ha trascendido el miedo mediante la comprensión. Y esa paz está disponible para cualquiera dispuesto a hacer el trabajo intelectual y emocional que requiere. No es fácil. Requiere renunciar a los consuelos infantiles. Requiere aceptar que el universo no fue diseñado para tu beneficio particular. Requiere encontrar significado sin recurrir a propósitos sobrenaturales. Pero es posible. Spinoza lo demostró con su vida. La segunda parte de nuestro recorrido nos deja en un lugar de tensión creativa. Hemos visto cómo cada uno de los hechos imposibles del nacimiento de Jesús funciona como símbolo más que como historia. Hemos visto cómo las instituciones religiosas han usado esos símbolos no para iluminar, sino para controlar mediante el cultivo sistemático del miedo. Hemos visto cómo Spinoza ofreció una alternativa radical, una religiosidad sin superstición, una ética sin mandamientos divinos, una paz sin promesas de inmortalidad. Y nos quedamos preguntándonos si somos capaces de abrazar esa alternativa, si tenemos el coraje de soltar las muletas que nos sostienen, si podemos soportar la libertad que viene con la pérdida de certezas absolutas, porque esa es la promesa y el terror del pensamiento espinosista. Te libera de las cadenas de la autoridad religiosa, pero te deja completamente responsable de construir tu propio significado en un universo que no te lo proporcionará gratuitamente.